Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos. El tema para la clase de hoy son funciones lógicas anidadas. Bueno, tomamos el archivo con el cual venimos trabajando y ahora vamos a hacer un esquema o un boceto en qué consiste una función lógica anidada. La función lógica anidada, al igual que la sencilla que vimos anteriormente, también lo que hace es evaluar el contenido de una celda, tal cual, como vimos el ejercicio anterior. Pero entonces la diferencia está marcada, evaluar el contenido de una celda. Entonces, la diferencia está en que esa celda que él evalúa, la va a evaluar, coloquémosla aquí en mayúscula, la evalúa varias veces, no solamente una vez. La función lógica sencilla lo que hace es evaluar el contenido de una celda y ya, una sola vez, una sola pregunta, ¿sí? Evaluar el contenido de una celda, ¿sí? Ya, una sola pregunta, respuesta verdadera, respuesta falsa, ¿cierto? Aquí también evalúa el contenido de una celda, pero entonces lo va a evaluar varias veces, va a preguntar varias veces, ¿no? Por eso se llama una función lógica anidada. La sintaxis de eso, haciendo un boceto aquí, sería, pues viene la función sí y vendría la pregunta. Si cumple la pregunta, entonces hace la respuesta verdadera y vendría punto y coma. Si no cumple la pregunta, entonces él vuelve y pregunta. Ahí es donde estamos diciendo que evalúa varias veces la misma celda. Si allá en ciudad dice Cali, haga tal cosa. Pero si en lugar de Cali dice Medellín, haga tal cosa. Si en lugar de Medellín dice Neiva, haga tal cosa. Entonces vienen varias posibilidades, ¿no? ¿Cómo las planteo aquí dentro del esquema de la formulación? Pues es lo que estamos viendo, ¿no? Viene la pregunta, viene la respuesta verdadera. Si no cumple la pregunta, entonces él vuelve y pregunta. Si pregunta, vendría punto y coma. Si allí cumple la pregunta, entonces haría la respuesta verdadera de esa pregunta. Pero si no cumple, entonces volvería a preguntar y así sucesivamente, ¿sí? Pregunta, punto y coma, respuesta verdadera. Después de que usted haya evaluado todas las posibilidades, o sea que usted haya hecho todas las preguntas pertinentes a su necesidad, si finalmente no cumple ninguna de las que usted está planteando, entonces al final de la última respuesta verdadera, aquí se ejecutaría la respuesta falsa y cerraríamos los paréntesis de acuerdo a los que hayamos abierto. No hay necesidad de contarlo. Cuando estemos en Excel se va a dar cuenta que a cada paréntesis él le coloca un color y yo sé que el último paréntesis es porque él le pone al paréntesis un color negro. Aquí pues como estoy haciendo un boceto, pues sí tendría que mirar aquí a ver, aquí hay un paréntesis, aquí hay dos paréntesis y aquí hay tres paréntesis. Entonces al final cierro con los tres paréntesis y le doy Enter. La verdad es que si le falta algún paréntesis, Excel le saca un pequeño mensaje de que dice que la estructura de la fórmula no es completa, pero él al final siempre los coloca los paréntesis si se me va un paréntesis de más o un paréntesis de menos. Muy bien, si retomamos este ejercicio acá de las ciudades, vamos a copiar aquí esta parte. Estos bocetos que yo hago son importantes, no son importantes tenerlos en cuenta. Yo siempre le digo a los estudiantes que yo, más allá de cualquier cosa, lo que yo hacía era anotar eso, porque es que lo difícil son dos cosas cuando uno no entiende estas fórmulas. Primero, interpretar la necesidad, interpretar la pregunta, saber cuál es la columna que voy a evaluar, qué es lo que me están pidiendo. Eso lo debo de tener claro en primera instancia. Eso uno lo va aprendiendo. De pronto los que no tienen como un desenvolvimiento aquí como de razonamiento lógico rápido con estas funciones lógicas, porque siempre, como en todos los temas, pues hay personas que entienden fácilmente, otras se les dificulta un poco más, y sobre todo esta parte de funciones lógicas
que es una parte donde siempre aquí, cuando nunca se han utilizado, nunca se ha establecido una fórmula lógica, pues no deja de siempre ser un poco difícil para las personas que están aprendiendo en este mundo de Excel. Entonces lo que yo hago es anotar esto, porque de pronto a mí se me olvida dónde es el punto y coma, dónde va el sí, que si antes del sí va el igual. Entonces yo con estos bocetos, yo anotaba estos boceticos, estos, porque con eso, acompañado de una fórmula aquí ya resuelta, pues fácilmente yo ya teniendo bien clara la pregunta, uno ya se puede guiar hasta cuando uno se la aprenda. Por supuesto, usted pretender hacerlo ahorita de memoria, pues seguramente no va a ser fácil, ¿no? Yo porque llevo años haciéndolo, como cuando usted hace cualquier oficio, pues obviamente cuando una persona se especializa en algo, pues ya es muy práctico hacerlo. Pero yo sé de antemano que hacerlo la primera vez, pues no es tan fácil, ¿no? No es así. Entonces uno se tiene que ayudar, y esas ayudas pues son importantes, tener una buena anotación. Yo lo hacía en una fichita, yo tenía mi hojita ahí, la sacaba de la billetera, y cuando yo iba a hacer la fórmula allí la tenía. Entonces, bueno, porque es lo que estoy diciendo, pues se me olvida dónde es que abro el paréntesis, dónde es que va el punto y coma, dónde es que vuelvo a colocar sí, que si en el segundo sí va un igual o no va un igual. Entonces eso uno lo va a aprender en la medida que uno vaya trabajando la fórmula y se la va aprendiendo. Entonces les recomiendo eso para que cuando ustedes hagan sus ejercicios o lo vayan a aplicar en alguna implementación dentro de la empresa, pues tengan la facilidad de recordar la fórmula hasta, como les he dicho, finalmente pues uno se la aprende. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Entonces dijeron, hay dos preguntas puntuales. Dijeron, todos los que sean de Cali van a tener un kit de aseo. Si son de Medellín, les vamos a dar un kit de mercado. Y a los demás les vamos a dar 200.000 pesos. Entonces hay que plantear bien la pregunta, hay que entenderla. Entonces usted dije, entonces Cali, te dice, bueno, voy a anotar aquí porque es que se me olvida. Cali, si son Cali, entonces un kit aseo. Listo. Si es Medellín, entonces un kit de mercado. Y a los demás les van a dar 200.000 pesos. Pongamos que ese es el valor, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es una fórmula que él evalúe qué dice aquí. Entonces yo tengo que decirle, ahí dice Cali. Sí, no, ahí no dice Cali. Entonces, ahí dice Medellín. No dice Medellín. Bueno, entonces 200.000 pesos. Porque ya evalué dos alternativas, Cali y Medellín, que son puntuales. A esas dos ciudades específicamente les van a dar algo especial, y a los demás también, que en este caso es un valor. Entonces aquí entra a funcionar el sí anidado. El sí anidado, al igual que el sí, evalúa el contenido de una celda, pero entonces lo va a hacer varias veces. Esas varias veces depende de lo que me estén preguntando. Entonces vamos a resolverla de acuerdo a este boceto que tenemos aquí. Entonces, como ya la fórmula, entonces vale igual si abro paréntesis, ¿sí? Viene lo mismo. La pregunta se compone de una celda que estoy evaluando, un operador lógico y lo que estoy preguntando. Entonces ahí voy a preguntar primero que si es Cali. ¿Ves? No interesa que haya aquí, usted lo que tiene que seguir es la fórmula, ¿no? La gente se enreda aquí porque no sé por qué no entienden que aquí, sin importar el dato que haya, yo tengo que seguir esta fórmula para preguntar qué hay aquí, porque yo lo estoy viendo, pero yo tengo que decirle a Excel, ¿usted qué ve aquí? ¿Ve Cali? No. ¿Ve Neiva? ¿Ve Medellín? No. Bueno, entonces hágame esto. Entonces yo tengo que resolver a través de una fórmula para que Excel vaya y mire y revise. Eso es lo que hace la función lógica anidada. Entonces estoy haciendo la primera pregunta, punto y coma. Si ahí dice Cali, en A29 dice Cali,
entonces le voy a decir que coloque un kit de aseo, punto y coma. Pero si no dice Cali, entonces yo vuelvo y le pregunto, bueno, si no dice Cali, entonces ahí en A29 Excel dice Medellín. Si dice Medellín Excel, entonces ahí coloque un kit de mercado, punto y coma. Entonces estoy resolviendo esta afirmación, esta pregunta, perdón, una afirmación no, esta pregunta. Si él encuentra que aquí dice Medellín, pues va a colocar mercado. Entonces él empieza, ¿no? ¿Dice Cali? No. Entonces se salta aquí, ¿no? Es lo que hay que entender. Si aquí dijera Cali, si aquí en A29 dijera Cali, entonces dice, sí, ahí dice Cali. O sea que está confirmando lo que yo estoy preguntando. Si aquí dijera Cali, ¿no? Es el ejemplo. Sí, ahí dice Cali, entonces él dice, bueno, entonces coloque kit de aseo y él se saldría, ¿no? De la fórmula. Pero resulta que él viene y pregunta y dice, no, ahí no dice Cali. Bueno, entonces, ¿dice Medellín? Si aquí dijera Medellín, entonces resolvería la pregunta con esta respuesta y se saldría de la fórmula. O sea que sin importar cuántas veces pregunte, donde él encuentre que la pregunta es afirmativa al valor que hay allá donde estoy evaluando, él resuelve la pregunta con la respuesta que tiene aquí al lado y se saldría. Por eso se llama una función anidada, porque él va a preguntar y va a preguntar dependiendo de lo que usted le haya planteado. Bueno, si no dice Cali, si no dice Medellín, entonces viene la respuesta falsa. Entonces ponga eso ahí, 200.000 pesos para lo que haya. O sea que puede decir Pereira, puede decir Armenia, puede decir Pedro, puede decir Chucho, porque yo simplemente lo que estoy evaluando claramente es que es Cali o Medellín. Y a todo lo demás, póngale 200.000 pesos. Que esta sería la respuesta falsa de esta pregunta que estoy evaluando. Como es un valor, no lo coloco entre comillas, simplemente coloco el valor normal y cierro el paréntesis, sin importar cuántos haya abierto. Mire que al primero me le puso rojo y al segundo ahí le puso negro. Entonces yo ya sé que no son más, para no tenerme que ponerme a contar cuántas condiciones anidadas he hecho. Presiono Enter y efectivamente él me liquida ahí Neiva. Siempre hay que hacer pruebas cuando uno realiza una fórmula. Uno nunca se puede confiar si ahí quedó bien. Hay que ensayarla. Escribamos Cali. Perfecto. Me está haciendo lo que me están pidiendo. Ahora escribamos Armenia. 200.000 pesos. Ahora escribamos Medellín. Kit de mercado. Perfecto, ¿no? Ahora aquí en lugar de Medellín resulta que a alguien se le ocurrió escribir Juan. 200.000 pesos. ¿Por qué coloca el 200.000 pesos? Porque el 200.000 pesos va para todo menos lo que diga Cali y lo que diga Medellín. ¿Sí? ¿Ves? Entonces ese tipo de cosas son las que hay que atender. Entonces aquí volvamos a dejar por decir algo Medellín y entonces él automáticamente evalúa. Yo ya aquí lo que hago es copiar la fórmula y automáticamente tengo la liquidación de cada uno de los campos de acuerdo a la ciudad que haya, ¿no? Eso no falla y no hay pues y de que era que si lo hace, no lo hace. Usted después de que haga bien su fórmula, ahí queda totalmente planteado. Bueno, teniendo claro eso, entonces vamos a venir acá y vamos a hacer nuestro ejercicio dentro de esta base de datos. Entonces dijeron lo siguiente: auxilio hijos, vamos a colocar aquí auxilio, démosle al enter, hijos. Copiemos este formato acá, inicio, copiar formato, selecciono y ahí lo tengo. Entonces vamos a hacer el planteamiento de la pregunta. Quitemos por vista el inmovilizar paneles para que vuelva y nos quede la base de datos. Entonces la columna que vamos a evaluar es hijos, ¿sí? Entonces lo voy a ubicar acá, me paro aquí, por vista, inmovilizar paneles. No es que necesariamente haya que hacer esto, ¿no? Yo lo puedo hacer sin necesidad de inmovilizar
pero lo hago pues primero para que ustedes practiquen la parte de inmovilización, ¿no? Y tengan pues manejo sobre eso, pero no es que tenga que inmovilizar las páginas pues cada vez que vaya a hacer una condición, ¿no? Bueno, entonces acá, bueno, aquí se me perdió la pregunta, voy a volver nuevamente a movilizar, listo. Entonces aquí está hijos, pero voy a dejar aquí visible la pregunta: pensión, edad, sexo, por aquí está hijos, listo. Allí voy a subir un poco acá, eso. La idea es que se nos vea la pregunta para poder analizarla. Ahora sí, aquí le doy vista, inmovilizar paneles, hago clic, me corro hacia la derecha para aquí. Entonces vamos a hacerla aquí, listo. Entonces nos dijeron, bueno, si el empleado no tiene hijos, entonces va a recibir 0 pesos de auxilio. 0 pesos. Punto y coma. Si tiene un hijo, entonces le van a dar 100.000 pesos de auxilio. Si tiene 2 hijos, 200.000 pesos de auxilio. Si tiene 3 hijos, le van a dar 300.000 pesos de auxilio. Esto está muy bueno. Y a los demás le van a dar 450.000 pesos de auxilio a los demás. ¿Ves? Bueno, entonces está claro. Primer paso, entender la pregunta, analizar la pregunta. Yo no me puedo venir aquí a hacer sí, eso se hace con un cianidado, pero si ni siquiera has analizado bien la pregunta. Hay que masticarla muy bien para poderla dominar. Entonces él dice, aquí me está diciendo que para todas las personas, voy a ponerlo aquí un poquito más grande para poder ver la pregunta. Entonces dice, o ampliémosla también, lo podemos hacer eso. Dice que si usted no tiene hijos, pues 0 pesos. ¿Cómo interpreto el que no tiene hijos? Pues en la columna de hijos los que dicen 0 son los que no tienen hijos. Yo no puedo venir aquí a la pregunta y decirle igual si no tiene hijos, porque eso no tendría sentido hacerlo. Eso fue el mensaje que me transmitieron para yo masticarlo y convertirlo y decir, bueno, si no tiene hijos. Si no tiene hijos, para yo interpretarle aquí a Excel, pues lo que no tienen hijos son los que son 0. Listo, ¿sí ves? Ese tipo de cosas son las que hay que entender para poder hacer bien la pregunta, poder hacer ese cianidado. Ahora, el resto no tiene problema. Si tiene un hijo, pues 100.000. Si tiene 2 hijos, 200.000. Si tiene 3 hijos, 300.000. Y a los demás, ¿quiénes son los demás? O sea, los que tengan 4, 5, 6, 7, de ahí en adelante, o sea, de 4 en adelante, les van a dar 450.000 pesos. Acabo de analizar la pregunta y la tengo claro qué es lo que voy a hacer. Muy bien, entonces me paro aquí y empiezo a hacer, de acuerdo al boceto que les di, hacer ese mismo seguimiento. Entonces le digo igual si, abro paréntesis, y evalúo el contenido de una celda. Listo. Si Q7 y empiezo en el orden es igual a 0, punto y coma. Eso es lo que quiere decir si no tiene hijos, ¿no? Pero aquí no le podría decir si no tiene hijos, porque eso no me lo va a entender Excel nunca, excepto que aquí dijera. Pero yo nunca voy a encontrar en Q7 si no tiene hijos. Entonces la interpretación es que si no tiene hijos es que si es igual a 0, y como es un número pues no lleva comillas, punto y coma.
ahí termina la pregunta. ¿Qué pasa si en Q7 hay un 0? Pues entonces 0 pollito, no va a tener nada, porque me están diciendo que para los que no tienen hijos 0 peso. Acabo de hacer la primera pregunta de ese sanidad. Ahora bien, si no dice 0, entonces, bueno, entonces, ¿qué dice ahí? Entonces dice 1, si Q7 es igual a 1, punto y coma, porque hasta ahí va la pregunta. Celda que estoy evaluando, operador lógico y lo que estoy preguntando, punto y coma de 1, porque ahí termina la pregunta, eso no tiene nada más que pensar. Si ahí dice 1, entonces ¿qué me están pidiendo que resuelva ahí? Bueno, pues la respuesta es que le van a dar un bono de 100,000 pesos a los que tengan un hijo. Pero si no es un hijo, sino que son dos, entonces vuelvo y pregunto. Igual si voy a evaluar aquí sí que en Q7 entonces es igual a 2. Punto y coma. Y seguimos con la secuencia. Si ves que aquí antes del sí no va igual, nada, ¿no? El igual se hace pero dentro de la pregunta. Ese tipo de cosas son las que acabo de decir ahorita en la explicación, que es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, si Q7 es igual a 2, entonces, ¿qué pasa si es igual a 2? Pues entonces le voy a decir que va a tener un bono de 200,000 pesos. Muy bien. Sigo con la secuencia de la pregunta. Si no tiene hijos, ya lo evalué. Si tiene un hijo, ya lo evalué. Si tiene 2 hijos, ya lo evalué. Si tiene 3 hijos, entonces ahora voy a preguntar que si Q7 es igual a 3. ¿Por qué siempre estoy preguntando Q7? Pues porque la función anidada siempre va a evaluar el contenido de una celda, pero varias veces, dependiendo de lo que me estén preguntando. Por eso vuelvo y repito, yo aquí lo estoy viendo, pero yo tengo que decirle Excel, determine qué hay aquí. Y él determina qué hay ahí con estas preguntas que yo le estoy haciendo. Entonces, si Q7 es igual a 3, entonces punto y coma, porque hasta ahí va la pregunta, 300,000 pesos. Punto y coma. Esas son las 3 preguntas puntuales que me hicieron. Para 0, 0, para 1, 100, para 2, 200, para 3, 300. Y para todos los demás, que ahí vendría la respuesta falsa. Todos los demás lo acabamos de decir ahorita en el análisis de la pregunta. Todos los demás pues son los que tengan 4, 5, 6, 7, de ahí en adelante. No interesa la cantidad de hijos que tenga, simplemente le van a dar 450,000 pesos al que tenga 10 hijos, al que tenga 4 hijos, al que tenga 7 hijos, al que tenga 6 hijos. Ya está planteada la pregunta, simplemente ahora lo que procedo es a cerrar los paréntesis. Sin necesidad de contarlo, entonces cuando yo encuentre el último paréntesis negro, pues yo ya sé que ahí es el último. 1, 2, 3, 4. Ahí está, el último es negro, le doy enter y él me coloca allí. Y empiezo a hacer las pruebas. Si aquí coloco 0, 0. Si coloco 5, 450. Si coloco 4, 450. Si coloco 3, 300. Si coloco 2, 200. Si coloco 1, 100. Y como aquí habían 3, pues entonces dejémoslo 300. Perfecto. Está funcionando correctamente esta fórmula. Lo único que hago es copiarla. Yo sin embargo hago una prueba por aquí. Aquí hay 4 hijos. Por acá 450. Perfecto. Ya está más que depurada la fórmula y ya estoy seguro que la liquidación me quedó bien para toda esa columna, ¿no? Porque acuérdese que si usted copia y la fórmula le queda mal, pues vas a tener cualquier cantidad de errores de ahí para abajo, ¿no? Que pueden ser afectando la empresa o afectando el funcionario. Aquí se trata de que todo quede correcto de acuerdo a la regla que están colocando en este momento para esos parámetros, ¿cierto? Bueno, ese sería un ejemplo. Vamos a colocar otro muy sencillo de texto. Voy a arrastrar aquí. Listo. Borro esto y amplío la columna.
Bueno, entonces lo vamos a hacer nuevamente con las EPS. Entonces dijeron, bueno, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Quedará grabado aquí en este video que esto se hizo en la época de los tiempos de pandemia aquí en Cali, Colombia. Dijeron, bueno, esto como la cosa está muy tenaz, no hay distracción, no hay nada, entonces las EPS armaron un plan aquí muy bueno para que la gente saliera. Entonces dijeron, bueno, todos los que pertenezcan a la EPS de Colsanitas los van a mandar a San Andrés Islas, si son de Colsanitas. Si la EPS es de Famisanar, bueno, los van a mandar a un sitio aquí muy agradable que hay aquí en el valle, que se llama el lago Calima. Y a todos los demás les van a hacer un paseo, les van a hacer un paseo aquí en Cali, en un sitio muy popular, muy sabroso, que se llama, se me olvidó el nombre, bueno, caramba, se me olvidó el nombre. Bueno, un paseo aquí bueno, un paseo popular para todos los demás, un paseo popular aquí con almuerzo incluido a todos los demás. Bueno, entonces ahí tengo las tres condiciones que me están diciendo, ¿cierto? Los que sean de Colsanitas pues se van para San Andrés, los que sean de Famisanar se van para el lago, y a todos los demás pues les van a hacer un paseo popular con almuerzo incluido, ¿sí? Coloquemos bien aquí almuerzo, con almuerzo incluido. Bueno, muy bien, entonces vamos a hacer aquí el planteamiento. Carambas. Bueno, entonces aquí arrastro hacia el lado derecho, borro esto y entonces coloquémosle aquí actividad lúdica. Entonces aquí en la actividad lúdica empezamos. Entonces, como es la EPS, voy a volver a quitar aquí el inmovilizar. Lo voy a hacer sin inmovilizar, pues para que vean que no es que tenga que necesariamente hacerlo. Bueno, entonces empiezo. Igual si la columna que voy a evaluar es la de EPS, entonces la EPS es esta. Aquí está. Listo. Si Q7, ¿cierto? Entonces, bueno, yo ya sé que es Q7. Entonces, si Q7 es igual a Colsanitas, cierro comillas, punto y coma, coloquemos aquí San Andrés, ¿cierto? Y ahí queda claro que es San Andrés Islas, ¿no? Playa, brisa y mar. Bueno, pero si allá no dice Colsanitas, entonces voy a preguntar nuevamente si Q7, no importa si son mayúsculas o minúsculas, es igual, entre comillas, la siguiente es Famisanar. Entonces si es Famisanar, si es Famisanar, punto y coma, entonces si es Famisanar, dice que se van para el lago Calima. Cierro aquí, punto y coma. Si no es San Andrés, si no es Famisanar, entonces a todos los demás, o sea que no interesa a la cualquier EPS que pertenezca, entonces a todos los demás paseo con sancocho trifásico. Muy bien, entonces ya tengo la respuesta falsa, cierro los paréntesis, enter, y allí está. El primero es un, sí señor, Famisanar. Famisanar dijimos que tenía, no, me está liquidando mal aquí, miremos a ver qué pasó.
si es igual a Famisanar. ¿Cuál es el? Debe haberme sacado Lago Calima. Vamos a copiarla aquí a ver. Debo de tener por aquí algún error. Si Q7 es igual a Colsanitas. Sí. Ah, es que no es Q7. La pregunta es O. ¿Correcto? O sea, la primera la hice bien. Estoy colocando mal la columna. Vea la importancia así de poder mejor. Es O7, ¿no? Entonces aquí me equivoqué. Aquí es O7 y aquí Lago Calima. Ahí sí ya quedó cuadrada la fórmula. Sí, es porque el desplazamiento, pues bueno, miré mal. Ahí es posible el error, pero por eso siempre hay que hacer las pruebas, ¿no? No es que uno la haga porque sí ve que yo del afán me pude haber equivocado, bueno, pues asumiéndolo, ¿no? Aquí sí pues voy a excusarme porque es que no tengo las gafas. Entonces acá pues simplemente miré mal y hice mal el cálculo, ¿cierto? Entonces por eso la importancia de siempre hacer las pruebas, porque uno se puede equivocar. Cualquier cantidad de errores uno puede cometer. Entonces ahí está. Vamos a validar. Voy a congelar aquí para verificar más fácil. Aquí en EPS, entonces inmovilizo la página, inmovilizo la columna y corro para poder comparar de una manera más fácil. Ahí está, Famisanar Lago Calima, Colsanita San Andrés, Lago Calima, Colmena Paseo con Sancocho, Seguro Social Paseo con Sancocho, ya ahí está más verificada. Bueno, pues esa es otra función lógica cianidada. Hicimos dos ejemplos donde siempre lo que hay que tener en cuenta es que él evalúa el contenido de una celda varias veces, ¿no? Muy bien, dejamos la lección aquí en el punto en que nos encontramos y nos vemos en la próxima clase. Feliz día para todos, chao.